Un nieto abandona a su abuela en un asilo olvidado, pero lo que el destino le tenía preparado lo dejará sin palabras. Puedes imaginar a una mujer de 83 años, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, viendo como su propio nieto, aquel bebé que arrulló en sus brazos, la deja en un lugar frío y sucio sin siquiera mirarla a los ojos? Parece una pesadilla, pero esta historia realmente ocurrió. Y lo que sucede al final te va a estremecer hasta el alma. Todo comenzó en una casa humilde donde una abuela entregó todo lo que tenía por amor. Pero el destino siempre cobra sus cuentas. Y decidió mostrar quién realmente merecía ser llamado familia. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras lo que pasó después, vas a sentir un nudo en la garganta que no podrás soltar. Y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo hoy. La lluvia golpeaba las ventanas de la casa de doña Elvira aquella tarde de invierno, creando un ritmo melancólico que parecía anunciar lo que estaba por venir. Ella, sentada en su vieja mecedora de madera, tejía con dedos lentos pero precisos un suéter azul. El mismo color de los ojos de Matías cuando era niño. Doña Elvira había criado a su nieto Matías desde que tenía apenas 3 años. Su hija, la madre del niño, había muerto en un accidente de tránsito dejando al pequeño huérfano y asustado. El padre nunca apareció, nunca preguntó, nunca existió más allá de un nombre borroso en un certificado de nacimiento. Así que Elvira, viuda y con 70 años recién cumplidos, tomó al niño entre sus brazos y prometió darle todo. Y cumplió esa promesa con cada centavo que tenía, con cada gota de sudor, con cada noche sin dormir cuando él estaba enfermo. Trabajó limpiando casas hasta que sus rodillas ya no pudieron más. Lavó ropa ajena hasta que sus manos se volvieron ásperas como papel de lija. Vendió empanadas en la plaza del pueblo bajo el sol del mediodía y el frío de la madrugada. Todo para que Matías pudiera estudiar, para que tuviera ropa limpia, para que nunca sintiera el hambre que ella sí conoció de niña. La casa donde vivían era pequeña pero digna. 2 habitaciones modestas, una cocina con estufa de gas que fallaba en invierno, un baño con azulejos desparejos que ella misma había colocado con la ayuda de un vecino. Las paredes estaban llenas de fotografías de Matías en cada etapa de su vida. Matías con su uniforme escolar el primer día de clases, sonriendo sin dientes. Matías en su graduación de secundaria, alto y guapo, con el diploma en la mano y la mirada llena de sueños. Matías en su cumpleaños número 25, abrazando a su abuela con un gesto que parecía sincero. Pero algo había cambiado en Matías durante los últimos años. Algo oscuro y frío se había instalado en su corazón. Consiguió un trabajo bien pagado en la capital, conoció a una mujer llamada Vanessa, de familia adinerada y modales refinados que miraba a doña Elvira como si fuera un mueble viejo que había que descartar. Vanessa nunca ocultó su desprecio. En las pocas visitas que hacían a la casa, arrugaba la nariz al entrar, se negaba a sentarse en los muebles humildes, criticaba la comida que Elvira preparaba con tanto amor. Y Matías, poco a poco, comenzó a avergonzarse de sus raíces. Comenzó a ver a su abuela no como la mujer que sacrificó su vida por él, sino como un estorbo, como un recordatorio incómodo de la pobreza de la que venía. Las visitas se hicieron cada vez más escasas. Las llamadas telefónicas se redujeron a monosílabos fríos. Y cuando doña Elvira cumplió 83 años, cuando sus piernas ya no la sostenían como antes y necesitaba ayuda para las tareas más básicas, Matías tomó la decisión que cambiaría todo. Una tarde gris, sin aviso previo, llegó a la casa con Vanessa. Traían maletas. No las de ellos, sino una maleta vieja de Elvira que habían sacado del armario sin permiso. Matías entró con paso decidido, evitando los ojos de su abuela. Vanessa se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha en los labios. «Abuela, tenemos que hablar», dijo Matías con voz firme, ensayada, sin emoción.
Ya no puedes vivir sola aquí. Es peligroso. Te vas a caer, te vas a lastimar. Elvira sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Vivir sola? Pero si tú prometiste que siempre estarías aquí, hijo. Prometiste que nunca me ibas a dejar. Matías desvió la mirada hacia la ventana. Las cosas cambiaron, abuela. Tengo mi vida, mi trabajo, mis responsabilidades. No puedo estar viniendo todo el tiempo a cuidarte. Encontré un lugar para ti. Un lugar donde estarás bien atendida, donde habrá enfermeras, donde no tendrás que preocuparte por nada. El corazón de Elvira se partió en pedazos con cada palabra. Un lugar. Un asilo. La estaban echando de su propia casa, de la casa que ella había pagado con el sudor de décadas, de la casa llena de recuerdos de su hija muerta y de su nieto que ahora la miraba como a una extraña. ¿Y mi casa, Matías? ¿Qué va a pasar con mi casa? Vanessa soltó una risa seca desde la puerta. La casa la vamos a vender, doña Elvira. Matías necesita el dinero para invertir en nuestro futuro. Usted ya no la necesita. ¿Para qué la quiere? Elvira sintió las lágrimas quemándole los ojos. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban tanto que tuvo que aferrarse al brazo de la mecedora. Matías, por favor. Yo te crié. Te di todo lo que tenía. ¿Cómo puedes hacerme esto? Matías apretó la mandíbula. No me hagas sentir culpable, abuela. Estoy haciendo lo mejor para todos. Ya está decidido. Mañana te llevo al asilo. Y con esas palabras salió de la casa, dejando a Elvira temblando en medio de la sala, rodeada de fotografías de un niño que ya no existía. Esa noche, Elvira no durmió. Se quedó sentada en su mecedora, mirando las sombras que la luna dibujaba en las paredes. Pensó en su hija, en cómo habría reaccionado al ver lo que su hijo estaba haciendo. Pensó en todos los años de sacrificio, en todas las noches que se acostó con hambre para que Matías pudiera comer. Pensó en el suéter azul que nunca terminaría de tejer. Y lloró en silencio, con ese llanto profundo y quebrado de quien sabe que ha perdido algo que nunca volverá. A la mañana siguiente, Matías llegó temprano. Ni siquiera entró a la casa. Tocó la bocina del coche con impaciencia. Elvira salió despacio, arrastrando su maleta vieja, con el vestido floreado que usaba para las ocasiones especiales, porque pensó que tal vez, solo tal vez, si se veía bien, Matías cambiaría de opinión. Pero él ni siquiera la miró. Vanessa iba en el asiento del copiloto, retocándose el maquillaje en el espejo, indiferente al dolor que se desarrollaba a centímetros de ella. El viaje fue largo y silencioso. Elvira miraba por la ventana cómo se alejaban las calles familiares, la plaza donde había vendido empanadas, la iglesia donde había bautizado a Matías. Todo se volvía pequeño y lejano, como su esperanza. El asilo estaba en las afueras de la ciudad, escondido detrás de árboles tristes y un portón oxidado que chirriaba al abrirse. El edificio era gris, con pintura descascarada y ventanas sucias. Un olor a humedad y abandono golpeó a Elvira en cuanto bajó del coche. El interior era peor. Pasillos oscuros con baldosas rotas, paredes con manchas de humedad, habitaciones pequeñas con camas de metal y colchones hundidos. Había ancianos sentados en sillas de ruedas mirando la nada, con miradas vacías y ropas manchadas. Nadie sonreía. Nadie hablaba. El lugar parecía un depósito de almas olvidadas. Matías firmó los papeles rápidamente, evitando el contacto visual con cualquier persona. Una enfermera de rostro cansado y gesto indiferente llevó a Elvira a su habitación. Era un cuarto diminuto que compartía con otras 3 ancianas. Una cama, un armario pequeño, una ventana que daba a un patio lleno de basura. Matías dejó la maleta en el suelo. Ya está, abuela. Aquí estarás bien. Vendré a visitarte pronto.
Elvira lo tomó del brazo con la poca fuerza que le quedaba. Matías, por favor, no me dejes aquí. Te prometo que no voy a ser una carga. Yo puedo cuidarme sola, yo puedo. Él se soltó con brusquedad. Ya basta, abuela. No hagas esto más difícil. Y sin decir más, sin un abrazo, sin un beso en la frente como cuando era niño, Matías salió de la habitación y cerró la puerta tras él. Elvira se quedó de pie en medio de ese cuarto frío y ajeno, escuchando los pasos de su nieto alejándose por el pasillo, escuchando el motor del coche encendiéndose, escuchando su vida desmoronándose en silencio. Los días en el asilo fueron un tormento lento y sistemático. La comida era escasa y de mala calidad, sopa aguada con pedazos flotantes de algo que alguna vez fue verdura, pan duro que lastimaba las encías. El personal era negligente y a veces cruel. Había una enfermera en particular, una mujer robusta de ojos duros llamada Herminia, que trataba a los ancianos como si fueran animales molestos. Les gritaba cuando se quejaban del dolor, los dejaba sucios durante horas, ignoraba sus llamados de ayuda. Elvira intentó mantener la dignidad. Se levantaba temprano, arreglaba su cama con las sábanas desgastadas que le habían dado, peinaba su cabello blanco con la peineta que había logrado guardar en su maleta. Pero con cada día que pasaba, sentía como la esperanza se le escapaba entre los dedos. Matías no volvió a visitarla. Pasó una semana, luego 2, luego un mes entero. Elvira miraba por la ventana cada tarde, esperando ver su coche, esperando que llegara con flores y disculpas. Pero nunca llegó. Las otras ancianas en su habitación no hablaban mucho. Una de ellas, doña Mercedes, había perdido la razón hacía años y pasaba los días murmurando nombres de personas que ya no existían. Otra, doña Beatriz, lloraba todas las noches llamando a sus hijos que nunca venían. La tercera, doña Rosa, simplemente miraba el techo con ojos vidriosos, esperando la muerte como quien espera un tren retrasado. Una noche, mientras Elvira intentaba dormir en el colchón duro que le lastimaba la espalda, escuchó a Herminia hablando con otra enfermera en el pasillo. «Estas viejas son todas iguales», decía con desprecio. «Las familias las tiran aquí como basura y nunca más se acuerdan. Ni siquiera pagan a tiempo la mensualidad. Mira a la nueva, la tal Elvira». El nieto firmó por 3 meses y después dijo que vería cómo seguía. Como si fuera una suscripción de gimnasio que puede cancelar cuando quiera. Elvira sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. No era solo el abandono. Era la confirmación de que para Matías ella ya no era su abuela, su familia, su mundo. Era solo un gasto que había que administrar. Pasaron 2 meses más y la salud de Elvira comenzó a deteriorarse. Sus piernas, que antes solo temblaban, ahora apenas la sostenían. Desarrolló una tos persistente que nadie atendía. Perdió peso porque casi no podía tragar la comida horrible que les daban. Sus manos, que habían trabajado tanto, se volvieron tan frágiles que parecían de papel. Pero lo peor no era el dolor físico. Era el dolor del alma. Era saberse olvidada, saberse desechada después de una vida entera de amor incondicional. Era cerrar los ojos cada noche preguntándose qué había hecho mal, dónde había fallado como abuela, por qué su amor no había sido suficiente. Una tarde lluviosa, similar a aquella última tarde en su casa, Elvira estaba sentada en una silla de ruedas en el comedor del asilo. Había una televisión vieja en la esquina que nadie miraba, solo servía para llenar el silencio sepulcral con su ruido de fondo. De pronto, en las noticias apareció un reportaje que llamó la atención de Elvira. Era sobre casos de abandono de adultos mayores, sobre familias que dejaban a sus ancianos en asilos sin volver a preocuparse por ellos. La reportera entrevistaba a una abogada llamada doctora Silvia Mendoza, especializada en derechos de la tercera edad. «Luchamos contra estos casos todos los días»,
decía la abogada con voz firme y ojos llenos de determinación. El abandono de adultos mayores es un delito. Es violencia familiar. Y las víctimas tienen derechos legales que muchas veces desconocen. Pueden demandar, pueden recuperar sus bienes, pueden exigir justicia. Algo se encendió en el interior de Elvira. Una chispa pequeña pero persistente. ¿Justicia? ¿Era posible? ¿Podía hacer algo después de todo? Con manos temblorosas, anotó en un pedazo de papel arrugado el nombre de la abogada y el número de teléfono que apareció en la pantalla. Esa noche, mientras las demás ancianas dormían, Elvira permaneció despierta, aferrada a ese papel como si fuera un salvavidas en medio del océano. Al día siguiente, durante la hora de recreo que consistía en sentarse en un patio descuidado bajo la vigilancia desinteresada de una enfermera, Elvira se acercó despacio a uno de los pocos visitantes que había llegado ese día. Era un hombre joven que venía a ver a su abuelo. «Disculpe, joven», le dijo con voz apenas audible. «¿Podría prestarme su teléfono solo un momento? Es muy importante». El hombre, conmovido por la fragilidad en su voz, le pasó su celular. Elvira marcó el número con dedos torpes, temiendo que no contestaran, temiendo que fuera demasiado tarde. «Bufete Mendoza, ¿en qué podemos ayudarle?». La voz al otro lado era profesional pero cálida. Elvira sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Yo necesito ayuda. Mi nieto me abandonó aquí y se quedó con mi casa y yo no sé qué hacer y ya no puedo más y...». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas sin control. «Tranquila, señora, respire», dijo la voz con paciencia. «¿Cuál es su nombre? ¿Dónde se encuentra?». Elvira le contó todo entre sollozos. Le contó sobre Matías, sobre la casa, sobre el asilo, sobre el abandono. Le contó sobre los años de sacrificio, sobre el amor entregado sin medida, sobre la traición que la estaba matando en vida. La secretaria la escuchó con atención, tomando notas, haciendo preguntas precisas. Al final, con voz seria, le dijo algo que Elvira no esperaba escuchar. «Señora Elvira, lo que le hicieron es un delito. La doctora Mendoza puede ayudarla. Voy a agendar una visita de ella al asilo esta misma semana. No se preocupe. Usted no está sola». Cuando Elvira devolvió el teléfono al joven visitante, sus manos ya no temblaban tanto. Había una determinación nueva en sus ojos cansados. Algo que había estado dormido durante meses comenzaba a despertar. La dignidad. El derecho a ser tratada como un ser humano y no como un objeto descartable. 3 días después, la doctora Silvia Mendoza llegó al asilo. Era una mujer de unos 45 años, de aspecto firme pero mirada compasiva, vestida con un traje elegante que contrastaba brutalmente con la miseria del lugar. Traía un portafolio de cuero y una grabadora. Herminia intentó impedirle la entrada argumentando que las visitas necesitaban autorización previa, pero la abogada sacó una identificación oficial y habló con tal autoridad que la enfermera no tuvo más remedio que dejarla pasar, aunque con evidente molestia. La doctora Mendoza se reunió con Elvira en la pequeña sala de visitas, un cuarto polvoriento con sillas desparejas y olor a humedad. «Doña Elvira, cuénteme todo desde el principio. No omita ningún detalle, no importa cuán pequeño parezca». Y Elvira habló. Habló durante 2 horas seguidas, vaciando décadas de memoria. Le contó sobre su hija muerta, sobre el bebé de 3 años que llegó a sus brazos, sobre los años de trabajo incansable. Le contó sobre las empanadas vendidas en la plaza, sobre la ropa lavada hasta que sus manos sangraban, sobre las noches sin dormir cuando Matías tenía fiebre. Le contó sobre la casa que ella misma había comprado con sus ahorros de toda una vida, la casa que estaba a su nombre en los papeles de propiedad. Le contó sobre Vanessa, sobre la vergüenza de Matías,
sobre el día en que fue arrancada de su hogar y depositada en este lugar olvidado de Dios. La doctora Mendoza escuchaba con atención, tomando notas meticulosas, grabando el testimonio. Su rostro se endurecía con cada detalle. Al final, cuando Elvira terminó de hablar, la abogada se inclinó hacia adelante y tomó las manos frágiles de la anciana entre las suyas. Doña Elvira, lo que su nieto hizo no solo es moralmente reprobable, es legalmente punible. Usted es víctima de abandono familiar, de abuso económico, de violencia patrimonial. Pero quiero que sepa algo muy importante. Vamos a luchar. Vamos a recuperar su casa. Vamos a hacer que él rinda cuentas. Y vamos a sacarla de este lugar. ¿Está dispuesta a hacerlo? Elvira sintió que algo dentro de su pecho, algo que había estado comprimido y ahogado durante meses, finalmente podía expandirse. Asintió con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de esperanza. Sí, doctora. Estoy dispuesta. Durante las siguientes semanas, la doctora Mendoza trabajó incansablemente en el caso. Revisó los documentos de propiedad de la casa, confirmando que efectivamente estaba a nombre de Elvira. Solicitó los registros del asilo, descubriendo que Matías solo había pagado los primeros 3 meses y luego había dejado de pagar, dejando que la deuda se acumulara mientras Elvira seguía encerrada allí por simple inercia administrativa. Entrevistó a vecinos de Elvira que testificaron sobre el abandono, sobre cómo Matías había puesto la casa en venta sin autorización legal. Recopiló pruebas médicas que documentaban el deterioro de salud de Elvira debido a las condiciones deplorables del asilo. Y finalmente, presentó una demanda formal contra Matías por abandono de familiar vulnerable, abuso económico y apropiación indebida de bienes. La demanda pedía la devolución inmediata de la casa, una indemnización por daños morales y psicológicos, y el pago completo de todos los gastos médicos y de atención que Elvira necesitaría. Cuando Matías recibió la notificación de la demanda, estaba en su oficina, revisando los planos de un departamento nuevo que planeaba comprar con el dinero de la venta de la casa de su abuela. Vanessa estaba con él, eligiendo muebles en catálogos de diseño. Al leer el documento legal, Matías sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Una demanda? ¿Su abuela lo estaba demandando? Era imposible. Ella era solo una vieja débil y olvidada. ¿Cómo había conseguido un abogado? ¿Cómo había reunido el valor? Vanessa arrebató el papel de sus manos y leyó con creciente furia. Esto es ridículo, Matías. Es solo una vieja resentida. Ningún juez le va a dar la razón a ella. Tú eres su familia. Tú tomaste las decisiones correctas. Esto no va a ningún lado. Pero Matías no estaba tan seguro. Había algo en las palabras del documento legal, en la forma meticulosa en que detallaban cada acción suya, que le producía un miedo visceral. Por primera vez en meses, recordó la mirada de su abuela aquella última tarde en su casa. La súplica en sus ojos. Las lágrimas silenciosas. Y sintió algo parecido a la culpa clavándose en su pecho como un cuchillo oxidado. El juicio comenzó 3 meses después. La sala del tribunal estaba llena. Además de los abogados y el juez, había reporteros locales que habían oído sobre el caso y lo consideraban de interés público. El abandono de adultos mayores era un tema que resonaba en la sociedad, un reflejo oscuro de valores perdidos. Doña Elvira entró a la sala apoyada en un andador, débil pero digna. Llevaba el mismo vestido floreado que había usado el día en que Matías la llevó al asilo, ahora demasiado grande para su cuerpo adelgazado. Pero sus ojos, esos ojos que habían llorado tanto, ahora brillaban con una determinación férrea. Matías entró poco después con Vanessa. Llevaba un traje caro, el cabello perfectamente peinado, la apariencia de un hombre exitoso.
Pero cuando sus ojos se encontraron con los de su abuela, algo en su interior tembló. La doctora Mendoza presentó el caso con una precisión devastadora. Mostró los documentos de propiedad de la casa a nombre de Elvira. Presentó testimonios de vecinos que narraban cómo Matías había sido criado por su abuela, cómo ella había sacrificado todo por él. Mostró fotografías del asilo, de las condiciones deplorables, de la habitación donde Elvira había sido confinada. Presentó informes médicos que documentaban el deterioro de su salud. Llamó al estrado al joven visitante que le había prestado su teléfono, quien testificó sobre el estado desesperado en que había encontrado a Elvira. Y finalmente, llamó a declarar a la propia doña Elvira. La anciana se acercó al estrado con dificultad, cada paso un esfuerzo visible. El juez, un hombre de mediana edad con rostro serio pero ojos bondadosos, le ofreció sentarse y le dio el tiempo que necesitara para hablar. Doña Elvira, ¿puede contarnos con sus propias palabras qué sucedió? La voz de Elvira era débil al principio, apenas un susurro que obligó a todos en la sala a inclinarse hacia adelante para escuchar. Pero a medida que hablaba, su voz fue ganando fuerza. Yo crié a Matías desde que tenía 3 años. Su madre, mi hija, murió y él no tenía a nadie más. Yo no tenía mucho, pero le di todo lo que tenía. Trabajé hasta que mi cuerpo no pudo más para que él pudiera estudiar, para que tuviera comida, para que tuviera un futuro. Lo amé como si fuera mi propio hijo. Y cuando él creció y se avergonzó de mí, cuando me sacó de mi casa y me dejó en ese lugar horrible, pensé que me iba a morir de tristeza. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer. Pero no me voy a morir sin decir la verdad. No me voy a morir sin pedir justicia. Porque si yo me callo, ¿cuántas otras abuelas van a sufrir lo mismo? ¿Cuántos otros nietos van a pensar que pueden desechar a las personas que los amaron solo porque ya son viejas y molestas? El silencio en la sala era absoluto. Algunos de los presentes tenían lágrimas en los ojos. Los reporteros escribían frenéticamente en sus libretas. Matías miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de su abuela. Vanessa, a su lado, parecía menos segura ahora, su fachada de superioridad comenzando a agrietarse. El abogado de Matías, un hombre de traje impecable con expresión calculada, intentó argumentar que su cliente había actuado pensando en el bienestar de su abuela. Señoría, mi cliente estaba preocupado por la seguridad de doña Elvira. Vivía sola en condiciones precarias. El asilo parecía una solución razonable en ese momento. Él nunca tuvo la intención de abandonarla. La doctora Mendoza se puso de pie con expresión feroz. ¿Solución razonable? Dejarla en un lugar donde apenas recibía comida, donde el personal la maltrataba, donde no había condiciones de higiene, y apropiarse de su casa, venderla sin su consentimiento, mientras ella sufría en ese lugar. ¿Eso es preocupación, señoría? Eso es crueldad premeditada. Es despojo. Es violencia. El abogado de Matías intentó replicar, pero el juez levantó la mano pidiéndole silencio. Luego se dirigió directamente a Matías. Joven, ¿tiene algo que decir en su defensa? ¿Quiere dirigirse a su abuela? Matías levantó la vista lentamente. Miró a Elvira, realmente la miró por primera vez en años. Y en ese momento, todo el peso de lo que había hecho cayó sobre él como un edificio derrumbándose. Vio a la mujer que lo había arrullado cuando tenía pesadillas. Vio las manos que habían cocinado para él durante 20 años. Vio el amor incondicional que él había pisoteado sin remordimiento. Y sintió vergüenza. Una vergüenza profunda y lacerante que le quemaba por dentro. Abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Solo un sollozo ahogado. Bajó la cabeza y lloró en silencio mientras la sala entera lo observaba. El juez observó la escena con expresión inescrutable. Después de un largo momento,
Habló con voz firme. He visto muchos casos en mi carrera, pero pocos me han conmovido tanto como este. El abandono de nuestros adultos mayores es una llaga social que debemos combatir con toda la fuerza de la ley. Doña Elvira entregó su vida por su nieto. Y él, en lugar de honrar ese sacrificio, la desechó como si fuera basura. Eso no solo es inmoral, es ilegal. El veredicto fue contundente. El juez ordenó la devolución inmediata de la casa a nombre de doña Elvira, con prohibición absoluta para Matías de acercarse a la propiedad o intentar cualquier transacción sobre ella. Ordenó además que Matías pagara una indemnización por daños morales equivalente a 50,000 pesos. Ordenó que cubriera todos los gastos médicos y de rehabilitación que Elvira necesitara. Y como medida ejemplar, ordenó que Matías cumpliera 300 horas de servicio comunitario en asilos y hogares de ancianos, para que aprendiera el valor de las personas mayores que había despreciado. Pero el golpe más duro no fue legal. Fue social. Los reporteros publicaron la historia en todos los medios locales. El caso se volvió viral en redes sociales. La fotografía de Matías saliendo del tribunal con la cabeza baja, esquivando a los periodistas, apareció en todos los periódicos con titulares que lo señalaban como el símbolo del hijo ingrato, del nieto desalmado. En su trabajo comenzaron a mirarlo diferente. Sus colegas, que antes lo respetaban, ahora murmuraban a sus espaldas. Su jefe lo llamó a su oficina y le dijo con frialdad que la empresa valoraba la integridad moral de sus empleados y que su comportamiento había manchado la reputación de la compañía. Lo transfirieron a un puesto menor, con un salario reducido. Vanessa, al ver que la imagen pública de Matías estaba destruida, que su ascenso social se había derrumbado, que ya no era el hombre exitoso del que se había enamorado sino un paria social, lo dejó. Una tarde, sin mucha ceremonia, empacó sus cosas y se fue diciendo que ella merecía algo mejor. Matías se quedó solo en el departamento que habían alquilado juntos, rodeado de muebles caros que ahora le parecían vacíos y sin sentido. Las paredes blancas y perfectas que Vanessa había elegido con tanto esmero ahora lo asfixiaban. Cada noche, cuando intentaba dormir, veía el rostro de su abuela. Sus ojos llenos de lágrimas. Sus manos temblando mientras le suplicaba que no la dejara. Y no podía escapar de esos recuerdos. Se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, sudando, sintiendo un peso aplastante en el pecho que ningún médico podía explicar. Era la culpa. Era el remordimiento. Era el precio de haber traicionado al amor más puro que había conocido en su vida. Mientras tanto, doña Elvira regresó a su casa. La doctora Mendoza personalmente la acompañó el día en que recuperó las llaves. Cuando la puerta se abrió, Elvira entró despacio, como si estuviera pisando tierra sagrada. Todo estaba como lo había dejado. La mecedora en la sala. Las fotografías en las paredes. El olor familiar que solo un hogar puede tener. Se dejó caer en su mecedora y lloró durante horas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de justicia cumplida, de dignidad recuperada. Vecinos que la habían extrañado llegaron con comida, con flores, con abrazos. La comunidad se organizó para ayudarla. Una enfermera joven del centro de salud local comenzó a visitarla 3 veces por semana sin cobrar un peso, conmovida por su historia. Un grupo de voluntarios arregló las partes de la casa que necesitaban reparación. Doña Mercedes, una de las ancianas que había conocido en el asilo, fue rescatada por su sobrina después de ver el caso de Elvira en las noticias, y ahora venía a visitarla cada semana para tomar té y conversar. Elvira no estaba sola. Había recuperado más que su casa. Había recuperado su lugar en el mundo. Los meses pasaron y la salud de Elvira mejoró notablemente. La comida decente, el aire limpio de su hogar, el amor de su comunidad obraron el milagro que ningún medicamento podía lograr.
Volvió a tejer. Terminó aquel suéter azul que había dejado inconcluso, aunque ya no sabía para quién lo había hecho. Lo guardó en un cajón junto con las fotografías de Matías niño. No las tiró. No las quemó como algunos vecinos le sugirieron. Solo las guardó, como se guarda el recuerdo de algo hermoso que existió alguna vez pero que ya no volverá. Una tarde de primavera, exactamente un año después del juicio, alguien tocó la puerta de Elvira. Ella abrió y se encontró con Matías. Estaba irreconocible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, el cabello despeinado. Ya no llevaba trajes caros. Solo unos jeans desgastados y una camisa simple. Y en sus ojos había algo que Elvira nunca había visto allí. Dolor verdadero. Arrepentimiento genuino. Abuela, dijo con voz quebrada. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no merezco ni que me mires. Pero necesito decirte algo. Necesito pedirte perdón. Elvira se quedó en el marco de la puerta sin decir nada. Matías continuó, las palabras saliendo atropelladas, como si las hubiera ensayado 1000 veces. He pasado este año viviendo con lo que te hice. No puedo dormir. No puedo comer sin pensar en todas las noches que tú te acostaste con hambre para que yo pudiera cenar. Perdí todo, abuela. Perdí mi trabajo, perdí a Vanessa, perdí a mis amigos. Pero lo que más me duele es que perdí tu amor. Y ese era lo único que realmente valía algo. Se arrodilló en el suelo del porche, sin importarle quién lo viera. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Te crié mal. Me convertí en un monstruo. Me avergoncé de ti cuando debía haber estado orgulloso. Te abandoné cuando más me necesitabas. Y no hay palabras, no hay acciones, no hay nada que pueda borrar lo que hice. Pero necesitaba que supieras que me arrepiento. Que daría todo lo que tengo y todo lo que soy por volver el tiempo atrás y elegir diferente. Elvira lo miró durante un largo momento. Vio al niño de 3 años llorando por su mamá muerta. Vio al adolescente estudiando en la mesa de la cocina mientras ella planchaba ropa. Vio todas las versiones de Matías que había amado. Y vio también al hombre roto que ahora estaba frente a ella, destruido por sus propias decisiones. Habló con voz suave pero firme. Matías, yo te perdoné hace tiempo. No porque lo merezcas. No porque lo que hiciste esté bien. Sino porque guardar odio en mi corazón solo me envenenaría a mí. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. No significa que puedas entrar a esta casa y sentarte a mi mesa como si nada hubiera pasado. Has roto algo que no se puede reparar con palabras bonitas. Matías asintió, las lágrimas cayendo sobre el suelo de madera del porche. Lo sé, abuela. No espero que me recibas. No espero que volvamos a ser familia. Solo necesitaba que supieras que estoy arrepentido. Y que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que tú merecías que yo fuera. Se levantó despacio y comenzó a alejarse. Pero Elvira habló de nuevo. Matías. Él se detuvo sin darse vuelta. Las acciones tienen consecuencias. Y el tiempo perdido no se recupera. Pero si algún día, en algún lugar, decides realmente cambiar, decide honrar el amor que te di siendo diferente con otros, entonces tal vez, solo tal vez, mi sacrificio no habrá sido en vano. Matías se fue sin decir más. Y Elvira cerró la puerta y regresó a su mecedora. No sintió satisfacción. No sintió alegría por ver a Matías destruido. Solo sintió una tristeza profunda por todo lo que pudo haber sido y no fue. Por el nieto que amó y que se perdió en el camino. Por los años que ambos perdieron por orgullo, vergüenza y ambición. 2 años después, Elvira recibió una carta. Era de Matías.
En ella le contaba que se había mudado a otra ciudad, que había conseguido un trabajo modesto en un centro comunitario ayudando a adultos mayores, que estaba cumpliendo sus horas de servicio, pero que había decidido continuar como voluntario incluso después de completarlas, que había conocido a muchos ancianos abandonados, y que en cada uno de ellos veía su propio pecado reflejado. La carta terminaba diciendo: «No te pido que me perdones más de lo que ya lo has hecho. No te pido que me recibas de vuelta. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, que tu historia me salvó de convertirme en alguien completamente perdido, que cada día trabajo con estos ancianos pensando en ti, intentando devolverle al mundo una fracción del amor que te robé. Te amo, abuela. Siempre te amé, aunque haya sido tan cobarde y tan ciego que no supe demostrarlo cuando debía». Elvira leyó la carta sentada en su mecedora, con el sol de la tarde entrando por la ventana y llenando la sala de una luz dorada y cálida. No respondió la carta. No la rompió. La guardó junto con las fotografías y el suéter azul. Y continuó viviendo su vida, rodeada de su comunidad, en la casa que había recuperado, con la dignidad intacta. Algunos meses después, doña Elvira celebró su cumpleaños 85. Sus vecinos organizaron una pequeña fiesta en su honor en la plaza del pueblo. Había música, comida, risas, niños corriendo entre las mesas, familias enteras compartiendo. Y en medio de todo eso, Elvira se sintió en paz. Había luchado. Había ganado. No solo la batalla legal, sino la batalla más importante de todas, la batalla por su propia dignidad, por su derecho a ser tratada como un ser humano valioso hasta el último de sus días. Esa noche, cuando regresó a su casa, se sentó en su mecedora y miró las estrellas a través de la ventana. Pensó en su hija muerta, en el bebé que llegó a sus brazos tantos años atrás, en todos los sacrificios y todas las alegrías. Y pensó en la justicia, en cómo a veces llega tarde, en cómo a veces llega incompleta, pero en cómo, cuando finalmente llega, tiene el poder de restaurar algo fundamental en el alma humana: la esperanza, la dignidad, el derecho a ser amado y respetado. Cerró los ojos y sonrió. Una sonrisa pequeña y tranquila. La sonrisa de alguien que ha peleado la buena batalla y ha salido victoriosa. No porque haya destruido a su enemigo, sino porque ha recuperado lo que le pertenecía: su hogar, su paz, su lugar en el mundo. Y mientras Elvira descansaba en su mecedora, en otra ciudad, Matías terminaba su turno en el centro comunitario. Había pasado el día ayudando a un anciano de 90 años a escribir cartas a su familia, cartas que probablemente nunca serían contestadas. Y en los ojos de ese anciano, Matías vio el reflejo de su abuela, vio el dolor del abandono, y sintió de nuevo el peso aplastante de la culpa. Pero también sintió algo más: la determinación de hacer las cosas diferentes, de ser para otros lo que no fue para ella, de convertir su vergüenza en acción, su remordimiento en servicio. No era redención. Sabía que eso no existía, no realmente, no para algo como lo que había hecho. Pero era un camino largo y difícil que tendría que recorrer cada día por el resto de su vida. Un camino pavimentado con las lecciones más duras que un ser humano puede aprender. Que el amor no se puede comprar ni vender. Que la familia no es un contrato que se puede romper a conveniencia. Que los ancianos no son objetos desechables, sino bibliotecas vivientes de sabiduría, amor y sacrificio. Que la vergüenza de nuestros orígenes es, en realidad, la vergüenza de nuestro propio corazón pequeño. Y que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega. A veces en forma de sentencias judiciales, a veces en forma de consecuencias sociales, y a veces
la forma más dolorosa de todas, en forma de ese espejo implacable que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y ver el monstruo en el que nos hemos convertido. La historia de doña Elvira y Matías se convirtió en leyenda en el pueblo. Se contaba en las escuelas como ejemplo de dignidad y justicia. Se compartía en las familias como advertencia. Se recordaba en los asilos como símbolo de esperanza. Y cada vez que alguien contaba la historia, terminaba con la misma frase: la justicia tardía no perdona. Y el amor traicionado deja cicatrices que ningún tiempo puede borrar. Pero la dignidad recuperada, esa es un tesoro que nadie puede quitarte nunca. Doña Elvira vivió 5 años más en su casa, rodeada del amor de su comunidad, con la salud recuperada y la paz en el corazón. Nunca volvió a ver a Matías. Nunca respondió sus cartas, aunque siguieron llegando cada mes, cada una contando sus esfuerzos por ser mejor, cada una pidiendo nada a cambio. Cuando finalmente murió, fue en su propia cama, en su propia casa, rodeada de vecinos que la amaban y la lloraron como si fuera su propia madre. Su funeral fue multitudinario. Personas de todo el pueblo vinieron a despedirla. Y entre la multitud, al fondo, casi escondido, estaba Matías. No se acercó al ataúd. No habló con nadie. Solo se quedó allí, de pie bajo la lluvia, llorando en silencio. Llorando por la abuela que lo amó incondicionalmente y a quien él pagó con traición. Llorando por los años perdidos. Llorando por el perdón que recibió pero que nunca sintió que merecía. Y cuando todos se fueron, cuando el cementerio quedó vacío y oscuro, Matías se acercó a la tumba recién cubierta. Se arrodilló en el barro y habló con voz quebrada. Lo siento, abuela. Lo siento tanto. Intenté ser mejor. No sé si lo logré, pero lo intenté cada día. Por ti. Por esos ancianos a los que ayudo. Por el hombre que debía haber sido siempre. Descansa en paz. Y perdóname, si puedes, allá donde estés. Se quedó allí hasta el amanecer, bajo la lluvia, sintiendo el frío calándole los huesos. Y cuando finalmente se levantó y se fue, dejó sobre la tumba una flor. Una sola flor blanca. Y el suéter azul que Elvira había tejido años atrás, el que había guardado en su cajón y que él había encontrado entre sus pertenencias cuando el abogado le entregó el testamento. El testamento era simple. Elvira dejó su casa a la comunidad, para que fuera convertida en un centro de día para adultos mayores. Un lugar donde los ancianos pudieran reunirse, compartir, sentirse amados y valorados. Un lugar que llevaría su nombre. Un legado de dignidad y amor. Y había una nota final, escrita con letra temblorosa pero firme. A mi nieto Matías. No te dejo nada material porque ya tomaste lo que querías. Pero te dejo esta lección que espero lleves en tu corazón por el resto de tus días. El amor verdadero no se mendiga. La familia no se abandona. Los ancianos no se desechan. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Que esta verdad te guíe cuando yo ya no esté. Y que seas para otros el nieto que no pudiste ser para mí. Con amor eterno, tu abuela Elvira. Matías leyó esas palabras una y otra vez hasta que las memorizó. Las llevó consigo siempre. Y cada día, cuando se levantaba para ir a trabajar con los ancianos del centro comunitario, las recordaba. No como un castigo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de lo legal. Que el amor traicionado deja heridas que nunca sanan completamente. Y que la justicia más dura no es la que imponen los jueces, sino la que nos imponemos a nosotros mismos cuando finalmente entendemos la magnitud de lo que hemos hecho. El centro comunitario que lleva el nombre de Doña Elvira sigue funcionando hasta el día de hoy. Es un lugar luminoso y alegre donde los ancianos del pueblo vienen a compartir historias, a jugar dominó, a tejer, a sentirse vivos y valorados.
En la entrada hay una fotografía de Elvira. Una fotografía tomada en su cumpleaños 85, donde aparece sonriendo, rodeada de su comunidad, con los ojos brillantes y el rostro lleno de paz. Y debajo de la fotografía hay una placa que dice: Doña Elvira Mendoza. Una mujer que nos enseñó que la dignidad no se negocia, que la justicia vale la pena pelearla, y que el amor verdadero nunca se rinde. Que su historia nos recuerde siempre el valor de nuestros ancianos y la responsabilidad sagrada de cuidarlos. Los años pasaron y la historia de Doña Elvira se convirtió en más que una anécdota local. Se escribieron artículos sobre su caso. Estudiantes de Derecho lo analizaron en sus clases como ejemplo de justicia restaurativa. Activistas de derechos de la tercera edad lo usaron como bandera en sus campañas. Y en cada hogar donde había un anciano vulnerable, donde había una familia enfrentando decisiones difíciles, la historia de Elvira servía como recordatorio y advertencia. Matías continuó trabajando con ancianos por el resto de su vida. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Dedicó cada día a intentar compensar lo incompensable. Y aunque ayudó a cientos de personas mayores a lo largo de los años, aunque fue reconocido por su trabajo comunitario, aunque cambió vidas y salvó a muchos del abandono, nunca sintió que era suficiente. Porque sabía, en lo más profundo de su ser, que no hay cantidad de buenas acciones que pueda borrar una traición fundamental. Que no hay servicio comunitario que pueda devolver los años perdidos. Que no hay arrepentimiento que pueda resucitar el amor que mató con su ingratitud. Y así termina esta historia. No con un final feliz en el sentido tradicional. No con reconciliación ni con redención completa. Sino con algo más real y más profundo. Con justicia. Con consecuencias. Con lecciones aprendidas al precio más alto posible. Con la verdad incómoda de que algunas heridas nunca sanan, algunos errores nunca se perdonan completamente, y algunas pérdidas son irreversibles. Pero también termina con esperanza. La esperanza de que historias como la de Elvira inspiren a otros a valorar a sus ancianos mientras aún están vivos. La esperanza de que las leyes protejan cada vez más a los adultos mayores vulnerables. La esperanza de que familias enteras aprendan que el amor no es algo que se da por sentado, sino algo que se cultiva, se honra y se protege cada día. Y la esperanza de que cuando la injusticia ocurra, cuando los débiles sean pisoteados por los fuertes, cuando el amor sea traicionado por la ambición, siempre habrá alguien dispuesto a luchar. Siempre habrá una doctora Mendoza con su portafolio de cuero y su determinación férrea. Siempre habrá un juez justo que vea más allá de las apariencias. Siempre habrá una comunidad dispuesta a abrazar a quien ha sido abandonado. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos. No la perfección, sino la capacidad de reconocer la injusticia y hacer algo al respecto. No la ausencia de errores, sino la valentía de enfrentarlos cuando ocurren. No vivir sin caer, sino levantarse cada vez que caemos y seguir adelante, un poco más sabios, un poco más humildes, un poco más humanos. Y ahora me cuentas ahí en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó como me emocionó a mí al contarla? Quiero mucho saber qué sentiste, qué pensaste, si te hizo reflexionar sobre tus propios abuelos, sobre tu propia familia. Y no te olvides de dejar tu like, porque eso ayuda al canal a continuar trayendo historias emocionantes y reales como esta. Historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y si todavía no estás suscrito, aprieta el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que va a tocar tu corazón de una manera que no esperas. Comparte este video con quien amas, con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos. Alguien puede necesitar escuchar una historia como esta hoy. Alguien puede necesitar el recordatorio de que nuestros ancianos son tesoros vivientes que debemos cuidar y honrar mientras todavía tenemos tiempo. Y ahora, haz clic en la próxima historia,
porque allí te espera otro cuento de vida, de justicia, de fe y de segundas oportunidades. Un cuento que te va a hacer sentir, que te va a hacer pensar, que te va a recordar por qué estas historias importan tanto. Nos vemos allá, y recuerda siempre, la familia se cuida, el amor se honra, y la justicia, aunque tarde, nunca perdona a quien traiciona lo sagrado. Hasta la próxima historia.